académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España y miembro de la Royal Society of Chemistry. Muchas gracias, profesor, y desde luego gracias a todos por acompañarnos. El profesor Nazario Martín se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde también se doctoró con premio extraordinario. Sé que se formó también en Alemania, pero tuvimos la suerte de que muy pronto volviera a nuestra universidad. Y desde entonces ha desarrollado una larga y productiva carrera que no ha hecho más que crecer. El profesor ha dirigido numerosísimos proyectos de investigación de convocatorias competitivas, tanto nacionales como internacionales. De hecho, recibió la primera ayuda del Consejo Europeo de Investigación que llegó a nuestra universidad y recientemente ha recibido otra de estas ayudas de investigación. Como quizás algunos de ustedes sepan, estas ayudas, además de ser muy cuantiosas económicamente, son extremadamente competitivas y dificilísimas de conseguir. No sorprende que sea el cofundador y director adjunto del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia de la Comunidad de Madrid. Richard Feynman, considerado el padre de la nanotecnología y nanociencia, decía: la ciencia es el conocimiento organizado, la sabiduría es la vida organizada. Con esta reflexión argumenta que la sabiduría va más allá de la mera acumulación de conocimiento. La trayectoria del profesor Nazario nos demuestra con multitud de detalles que estamos ante sabiduría, ante un científico que ha sabido organizar muy bien los diferentes tópicos de sus investigaciones. Los 6 libros que tiene como coeditor, los 14 números especiales en revistas de prestigio internacional o las más de 500 conferencias que ha impartido o en las que ha participado, pero también siguiendo la reflexión de Feynman sobre la sabiduría, estamos ante un investigador que ha sabido aplicar todo ese conocimiento en su vida. La infinidad de premios que ha recibido dan buena cuenta de ello. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Química Enrique Moles, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, o por el Premio Dupont de la Ciencia, uno de los premios más prestigiosos de España, o el Premio de Investigación Miguel Catalán y el Premio Jaime I a la Investigación Básica, entre otros muchos. Y a nivel internacional ha tenido también reconocimientos del más alto nivel en países como Francia, Italia, y destacaré aquí que el profesor Martín ha recibido también el premio de la Fundación Alexander von Humboldt, una fundación que promueve la investigación con otros países y que premia cada año a un investigador, y solo a uno, extranjero, que recibe el galardón de la mano del propio presidente de la República Alemana. Como vemos, el profesor Nazario acredita una impresionante carrera profesional, pero también, y hay que decirlo, ha hecho escuela. Lo demuestran las 50 tesis doctorales que ha dirigido, el ser uno de los químicos españoles más citados y el dirigir actualmente un grupo con más de 30 investigadores de la Complutense y del Instituto de Nanociencia. Ha formado parte de numerosos comités organizadores y científicos de congresos, siendo presidente, por ejemplo, del comité organizador del primer centenario de la Real Sociedad Española de Química en 2003, donde asistieron nada menos que 6 premios Nobel. Y ha realizado estancias como profesor invitado en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y Europa. A pesar de esta ingente actividad docente e investigadora, ha desempeñado también puestos de responsabilidad en sociedades científicas de prestigio. Ha sido presidente de la Real Sociedad Española de Química, presidente de la Conferencia de Sociedades Científicas de España, que reúne a más de 80 entidades y más de 40.000 científicos. El profesor Nazario Martín ha sido profeta dentro y fuera de su tierra, siendo nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, pero también por la Universidad de La Habana. Esta grandísima trayectoria
muestra de su incansable trabajo a lo largo de toda una vida, merece nuestro más sentido reconocimiento. Y es sin duda reflejo de su pasión por comprender el mundo que nos rodea, por adentrarnos en lo desconocido y, según he tenido yo hoy la oportunidad de conocer, incluso por la belleza de las moléculas. Pero en su compromiso con la sociedad tampoco ha descuidado la importancia de la divulgación científica. Prueba de ello es que ha escrito numerosos artículos de opinión en diarios y revistas nacionales e internacionales. Y prueba de ello es que está hoy aquí, en esta actividad. La investigación complutense sale a la calle. Así pues, es un honor haberles presentado al profesor Nazario Martín y compartir con él los Jueves Complutense en San Lorenzo, con este título tan sugestivo, pero ¿qué es la nanociencia? Cuando quiera, profesor, y muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que decir que el honor es mío estar aquí, que la Universidad Complutense, que es mi alma mater, donde entré con 17 años y sigo aquí, o sea que para mí es un placer estar aquí, donde la universidad me mande, allí estaré. Perdón. La verdad es que cuando te presentan así y yo lo escucho, me creo que están hablando de otra persona. Lo sorprendente es tantas cosas que se puedan decir y no se han dicho todas, pero bueno, en fin, esto significa que, como pueden entender todos, pues que yo me lo paso bien con mi profesión. Alfredo Pérez Rubalcaba, que veníamos hablando, quien fue un grandísimo amigo, nunca milité en el PSOE, pero puede uno ser grandísimo amigo, aunque he sido PSOE votante cuando se lo han merecido, que ha sido casi siempre, pero bueno, en general, ¿no? Un poco, y me preguntaba que qué tiempo le dedicaba a esto. Pues yo dije, tiempo le dedico mi vida, le he dedicado mi vida a esto. Entonces, claro, después de dedicarle la vida, lo menos que puedes hacer es que te puedan contar alguna cosa así. Lo triste sería haberle dedicado la vida y haber pasado de forma inadvertida, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, tuve la suerte de participar en la creación del Instituto INDEA Nanociencia, donde hoy estoy más tiempo en la Complutense, pero también tengo parte del grupo de investigación en el instituto, donde estamos haciendo cosas extraordinarias, ciertamente. Y tuve la suerte de participar en la creación de este instituto, previo a un trabajo de unos 2 años y medio de preparar un proyecto para crear un instituto junto con 2 personas, el que soy su director, Rodolfo Miranda, y Pepe Carrascosa como biólogo. Entonces, bueno, fue una aventura muy bonita. Hoy es un instituto donde trabajan casi 300 investigadores y un instituto de éxito, porque tenemos el programa Severo Ochoa, ha sido la institución más joven que lo ha conseguido a los 15 años y lo hemos renovado. Lo importante en ciencia no es llegar, sino mantenerse, como que se suele decir, ¿no? Bueno, pues esto de ¿qué es la nanociencia? Preguntado de esta manera, así un poco ingenua, pero ¿qué es la nanociencia? Bueno, esto es como esas canciones que la gente tararea, que se sabe la música, pero nadie conoce la letra. Hoy se trata de que después de esta charla la gente conozca, no voy a decir toda la letra, pero parte de la letra. Este es un poco el objetivo. ¿Y cómo? Haciendo pues las cosas de manera divertida, porque el aprender y el enseñar puede ser divertido. Por lo menos a mí me divierte mucho. Entonces, aquí ya se ha dicho, tengo que agradecer a Maripaz la presentación que ha hecho, que ha sido de las más emotivas que yo he escuchado. Y bueno, y felicitar a los responsables de esta iniciativa, de este nuevo proyecto, que me parece muy interesante. Siempre que ha habido difusión, hay algo que no se ha dicho. Por ejemplo, fui 5 años editor general de la Sociedad de Química y fui quien cambió la revista
junto con Carlos Pico, que era el presidente en aquel momento, decidimos cambiar la revista, una revista que no interesaba a nadie, ni siquiera a los químicos, a una revista que está mantenida por los químicos en la estantería, que era una revista de difusión de la ciencia española. Entonces eso fue uno de los grandes éxitos también, de lo que estoy orgulloso realmente. O sea que la difusión me ha interesado mucho, la divulgación. He escrito también algún artículo siendo relativamente joven en las revistas estas de Mundo Científico. Ya con 16 años ya me compraba la revista de Mundo Científico y de manera casi asidua, pero también me compraba en aquel momento Historia 16, o sea que la historia también, y sigo recibiendo la revista de Historia, es decir que no me encasillo solamente, creo que lo mío era la historia y la literatura en lugar de la química, pero bueno, ya puestos, pues aquí estoy. ¿Qué es la nanociencia? Bueno, pues esto lo que viene a representar es como algo que ahora voy a presentar, que es muy pequeño, que en principio podría ser la molécula de Fullereno, que tiene un diámetro de aproximadamente 1 nanómetro, y ahora hablaremos de esto, cómo puede impregnar pues, lo más grande todo nuestro mundo, ¿no? Como se ve aquí el planeta Tierra. Ese es el simbolismo que tiene esta imagen. Voy a empezar comentando una frase que está dicha por Eiji Kobayashi, que es Senior Advisor de una corporación de las más importantes que hay a nivel internacional, como es Panasonic. ¿Se me oye? ¿Se oye por allí detrás? ¿Sí? Aquellos que controlan los materiales, controlan la tecnología. Esto ya da una idea de la importancia de los materiales. Hace poco nos quedamos sin el abastecimiento de los semiconductores. La mayoría de la gente no sabía lo que era un semiconductor, pero sí sabía que sin el semiconductor su coche no funcionaba. Y que llevabas el coche al taller y te lo tenían 3 meses porque no había semiconductores. ¿Cómo los materiales condicionan la vida del ser humano? Hasta el punto... Y voy a hacer una pequeña reflexión, que veníamos hablando del paleolítico y tal en el coche mientras veníamos, hasta el punto de que la evolución humana se ha cifrado siempre en torno al tipo de material que ha utilizado el ser humano. Y de hecho, la historia del ser humano, ¿cómo se divide? Pues se divide, empieza en la edad de la piedra, en la edad de piedra, que aproximadamente se calcula en torno a 2,6 millones de años antes de Cristo, claro, y sigue evolucionando la edad de piedra con sus fases por las que pasó, que no es el objeto de esta, por mucho que me guste la historia, pero luego pasamos a la historia, a la edad de los metales, primero el cobre, luego el bronce, luego el hierro, que se extiende hasta la Edad Media, y a partir de aquí, dando un salto ya importante, por no hacerlo demasiado tedioso, pues pasamos al siglo XX, en donde los plásticos no se puede entender la sociedad sin este tipo de materiales, y otros, el silicio también en la segunda parte del siglo XX. El silicio es el semiconductor por excelencia, desde células fotovoltaicas hasta semiconductores, entonces son los materiales los que están definiendo la forma de vida del ser humano. Y yo ahora quiero romper una lanza por aquello que ha sido mi pasión toda la vida, que ha sido el elemento químico carbono. El carbono, yo creo que en el siglo XXI va a marcar también una época. Esto que se ve aquí, en cierto modo, ya representa, esto es una lámina de grafeno, y el grafeno es un material muy singular. Para que se hagan una idea, y esto se puede entender muy fácilmente, cuando alguien estudia materiales, hay gente que dice, yo estoy en el departamento de materiales, vale, pero para entender los materiales se necesitan conocimientos de química, de física, de biología, de computación, de ingeniería. Es decir, no hay proyecto más transversal, más multidisciplinar y afinaría más interdisciplinar. No es lo mismo multi que interdisciplinar que el ámbito de los materiales. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? Subrayo porque es el que a mí más me ha interesado, aunque hoy aquí ya nos bifurcamos. Y ahora ya lo que hablo aquí, esta gráfica está hecha por sociólogos, no por puramente científicos, los que hacen ciencias tal y como las entendemos, las ciencias naturales. Y aquí lo que se puede ver
es que tenemos, si esto lo requiere un poquito más, aquí, no, así está bien, gracias. Puedo acercarme aquí. Desde la época de la Revolución Industrial, en el último tercio del siglo XVIII, pues prácticamente la sociedad se ha regido por una serie de olas u ondas de innovación que tienen este desarrollo. Normalmente es un desarrollo lento, luego una rápida adopción de esa tecnología y luego una muerte más o menos lenta. Y lo normal es que a un año concreto, por ejemplo, aquí he puesto el año, bueno, este es el 2025, el 2024 está por aquí más o menos, vemos que coexisten una línea que está moribunda, que no lo es tanto, porque es la de la automoción, los automóviles. Claro que no, porque ahora con los automóviles eléctricos el problema es que no hay suficientes enchufes, pero claro que sigue todavía muy pujante esta economía. No hablo desde el punto de vista científico, hablo desde el punto de vista social, de las empresas que existen, de cómo condicionan la vida del ciudadano. No es lo mismo el ciudadano que tiene coche que el que no lo tiene. La libertad que da de movimiento. Antes la gente de los coches, de que existiesen los coches, se tenía que mover con el tren, y antes con carrozas. Es decir, que claro que condiciona la vida del ser humano. Luego vino el tren, el automóvil, la computación, y ahora podría ser la nanotecnología. Esto puede haber distintas concepciones, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que en todos ellos suelen coexistir una que está muriendo, una que está en completo desarrollo. En este caso podríamos estar aquí, casi en el máximo, que sería la computación. Claro que la computación ha cambiado la vida del ser humano. Es que cuando nosotros teníamos 20 años, nadie tenía un ordenador, y la vida era de otra forma. Y si pasamos a la inteligencia artificial, es otro mundo, ¿no? Y luego una línea emergente. Esta línea emergente podría ser la nanotecnología. Pero básicamente lo que nos interesa es no el aspecto científico, sino el aspecto social, cómo cambia la vida del ser humano. Bueno, ¿y qué significa nano? Pues vamos a empezar por aclarar qué es esto de la nanociencia. Pues nano está relacionado con el tamaño, ¿vale? De hecho, los valencianos, ¿cómo llaman a los niños pequeños? Nanos, pues por ahí va la cosa. Bueno, para hacernos una idea de lo que es un nanómetro, una naranja es aproximadamente unos 100 millones de veces más pequeña que nuestro planeta. Y si hacemos la misma comparación, pues podemos ver que hay una molécula que se llama el fullereno C60. Tengo que decir con mucho orgullo que el primer grupo de investigación que empezó a trabajar en España en esta molécula de carbono puro fue nuestro grupo. Esta molécula es unos 100 millones de veces más pequeña que una naranja. Bueno, pues esta molécula mide aproximadamente de diámetro 1 nanómetro. Y si lo comparamos con algún otro aspecto, una célula son unos 8.000 nanómetros, para que nos hagamos una idea. Y el grosor de un cabello humano, pues pueden ser unos 120.000 nanómetros, la anchura. Para que nos hagamos una idea. Luego daré algunas cosas más precisas del tamaño de lo que es un nano. Pero hay otro aspecto también casi más importante, y es que nano es una oportunidad. Es una oportunidad de hacer negocio, es una oportunidad de hacer nueva ciencia. Y este es el aspecto que quizá sea más interesante. Para hacernos una idea visual, si nosotros esto de aquí lo consideramos 10 centímetros, y ahora vamos a ir viendo cómo esto de 10 pasa a 1 centímetro, a 1 milímetro, a 100 micras, vamos haciendo lo cada vez más pequeño. Esto puede ser una mano, podría ser mi mano. Esto más o menos 10 centímetros, pero si yo mido esta escala, la paso a 1 centímetro, entonces ya empiezo a ver los surcos de la piel. Aquí veo ya unos puntos en fin, de una forma más distinta, porque esto es 1 milímetro. Esto significa que cada vez vamos haciendo 10 veces más pequeño todo. Pasamos ya a la micra,
Y la misma cosa la empezamos a ver de forma distinta. Si seguimos disminuyendo de 100 micras, pasamos a 10 micras, 10 veces más pequeño, empezamos a ver células, el tamaño de una célula, que como hemos visto, bueno, estaba en la de antes, eran unos 8000 nanómetros, una cosa así. Pero si seguimos bajando a una micra, pues ya vamos viendo una serie de poros, digamos huecos en realidad son receptores celulares dentro de la propia célula. Si bajamos a 100 nanómetros vemos moléculas como el ADN, y si seguimos bajando 10 veces más, pues llegaremos a ver las hélices de las moléculas de ADN, y si bajamos más al tamaño del nanómetro, empezamos a ver los átomos. Bueno, lo sorprendente, terminaré con unas diapositivas de cómo tenemos aparatos ya en el Instituto de Nanociencia, y que nadie diga nada de esto al rector, pero le voy a hacer una propuesta que, como decía en la película El Padrino, una de mis películas favoritas, que no va a poder rechazar, ¿vale? Pero va a tener que ver con algo de esto. Lo digo por si tengo que pedir ayuda a la fundación o a quien sea, ¿vale? Bueno, lo cierto es que esta es la historia, y para que nos hagamos una idea de este virus que nos ha causado tanto mal, ¿no?, a todo el mundo, el famoso coronavirus, esto de aquí, esta rayita, es aproximadamente 100 nanómetros, y vemos que un virus de este tipo pues viene a ser unos 100 nanómetros. Afortunadamente las vacunas han acabado con el virus casi del todo, o por lo menos ya no es un virus tan letal, ¿no? Para que nos hagamos una idea de dónde nos movemos. Llamamos nano a todo aquello que está aproximadamente entre 1 y 100 nanómetros. Eso es, digamos, el terreno que interesa a la nanociencia, ¿eh? Y aquí se pueden ver cosas comunes. Si tiramos hacia cosas mayores, pues 10 nanómetros es un anticuerpo, 100 hemos visto que podía ser un virus, pero puede ser una bacteria, que es como 10 veces más grande que un virus. Y así podríamos seguir. Una célula cancerosa que se desarrolla mucho serían como unos 10.000 nanómetros, y así podríamos seguir un granito de arena, ¿vale?, en torno a 1 milímetro, un botón, en fin. Y si nos vamos a la parte más pequeña, la molécula de agua, que es esto, mide aproximadamente 0,1 nanómetros, o dicho de otra manera, un Armstrong, ¿vale? Esto es para hacernos una idea. Y lo pequeño ha interesado siempre. Esto algunos que están aquí sentados negarán que han trabajado con este disco. Lo negarán, pero saben que han trabajado. Luis, tú has trabajado con ese disco, ¿eh? Sí, porque yo soy del siglo pasado. Ahí. Pero bueno, él lo acepta, ¿eh? Yo este disco ya le conocí, aunque no trabajé con él, pero bueno, sí lo conocí. Hemos ido todo a más pequeño, y ahora es tan pequeño que está en la nube, ¿eh? Lo digo porque lo pequeño ha interesado siempre, y voy a demostrar que ha sido así, porque pondré cosas que nadie podrá negar. Bueno, para hacernos una idea, un poco de resumen, aquí en esta diapositiva podemos ver desde lo más pequeño que conoce el ser humano, que son las partículas subatómicas, que son como esto está enfocado todo en metros, la unidad sería el metro, 10 elevado a menos 18, o sea, sería un 0,17 ceros y un 1 metros. Eso sería una partícula subatómica. Si nos vamos a la parte positiva, a lo más grande que conoce el ser humano es el universo, y no lo conoce todo, pero se calcula que el universo puede medir como 10 elevado a 24 metros. Desde lo más grande a lo más pequeño aproximadamente son unos 42 órdenes de magnitud. Ahí nos movemos. Ese es lo que nosotros conocemos, para ir viendo un poco las cosas. ¿Ha habido interés por lo pequeño? Sí. Luis, esta película tú también la viste, El viaje alucinante. Perdona que te tenga a mano, pero la amistad, ya sabes, para eso están los amigos, ¿no? Para lo único que me queda es, ¿qué proyecto tienes ahora por la Universidad Mayor? Sí.
Ya me gustaría ser un Luis, por ejemplo, ese sería un buen proyecto. Bueno, pues esta del viaje fantástico, que algunos a lo mejor recuerdan, y es una serie de investigadores que los miniaturizan, se meten en una nave para evitar que un científico a su vez muriese y tal. Bueno, si alguien no ha visto esta sí la ha visto, porque yo esta película a mis hijas se la he puesto no sé cuántas veces, de cariño encogido. O sea, que lo pequeño, claro que ha interesado siempre, y los primeros profetas de estos han sido autores de libros o películas de ciencia ficción. Yo tengo que decir que uno de mis autores favoritos y que he leído casi más de mayor que de pequeño es Julio Verne. Es fascinante. Bueno, este señor que aparece aquí, Erich Drexler, que es un doctor, la gente le tiene muy poco cariño, y es porque escribió un libro que tituló Engines of Creation, motores de creación, que en español se tradujo como la nanotecnología, y en realidad lo que venía a decir es que se podrían fabricar máquinas tan pequeñas que podrían hacer el trabajo, organizarse, unirse ellas solas. Eso es, en química es lo que se llama el self-assembly, se unen las moléculas entre sí para formar entidades mucho más grandes, que serían máquinas que podrían realizar un trabajo. Y el problema de esto, y causó mucha alarma social en los años 80, es que podría perderse el control. Esto a la gente le sonará, porque hace poco empiezan a decir que la inteligencia artificial, los robots, pueden sublevarse, por decirlo de alguna manera, ya que no lo hacemos el ser humano, a lo mejor lo hacen los robots. Pero la realidad es que este no era un indocumentado, él era doctor por el MIT y fue creador de algunas empresas y una persona influyente, escribió este libro, entre otros. Lo cierto es que causó mucho revuelo, pero esto fue en 1986, 30 años después, curiosamente, a estos tres señores, los tres muy buenos amigos, premios Nobel de Química. Tengo que decir que Ben Feringa el verano pasado estuvo en los cursos del Escorial. Yo les conocía a los tres antes de ser premio Nobel, por tanto tengo acceso a su teléfono personal y cuando les llamo hablo con ellos. Es decir que, entonces, Ben Feringa, el 23 de octubre, que no tenga otra cosa que hacer, le hacemos honoris causa en la Complutense, ¿vale? Jean-Pierre Sauvage estuvo este verano, no, el anterior, dio una conferencia en los cursos del Escorial, aunque lo hizo online porque al final no se atrevía, todavía estaba el virus dando coletazos. Y Fraser Stoddart, pues es un buen amigo, no entraré en el detalle, pero él y yo en una de las conferencias en Estados Unidos, yo iba muy temprano a la ducha porque era una de esas Gordon Conference que se hacen en sitios que no son hoteles de lujo ni nada, en fin, y eran donde iban niños, y entonces las duchas y todo era común, y entonces yo dije, bueno, yo me levanto temprano y de esta manera, en fin, me ducho yo tranquilamente. Y cuando voy a entrar a la ducha salía Fraser Stoddart. Yo ya me había quitado la toalla y él salía sin toalla. Hombre Fraser, hombre Nazario, y estar hablando con quien luego fue premio Nobel, yo de verdad que buscaba el bolsillo para meter la mano, no había bolsillo. Entonces, bueno, no todo el mundo puede decir que ha estado charlando con un premio Nobel sin ropa, así vis a vis. Luego nos dimos cuenta que era mejor seguir charlando luego, o sea que duró la charla un minutito así, ¿no? Pero nos saludábamos, en fin, quiero decir que con los tres tengo experiencias interesantes. Este señor no tuve la suerte de conocerle, Richard Feynman, pero este señor daba el 29 de diciembre una conferencia que tituló lo que dicen los camareros españoles: pasen al fondo que hay sitio. Pues ese era el título prácticamente de la conferencia: There is plenty of room at the bottom. Queda mucho espacio en al final, ¿no? En el fondo. De aquí se sacan dos ideas. Una de ellas es que, en fin, que los camareros españoles, la nanotecnología ha estado con ellos siempre. Segundo, pues que el 29 de diciembre se puede estar dando una conferencia, ¿vale? Esto, avisos para navegantes, ¿no? Bueno, pues él lo que decía, este señor que está aquí es premio Nobel de física, y ahora explicaré. Él lo que decía es, los principios de la física, tal y como yo veo,
no dicen nada en contra de la posibilidad de manipular las cosas átomo a átomo. No es ningún intento de violar ninguna ley. Es algo, en principio, que puede ser hecho, pero que en la práctica no ha sido hecho porque nosotros somos demasiado grandes para manipular los átomos. O sea que en principio la física no nos dice nada de que los átomos no se puedan mover de un lado para otro. Esto es muy interesante. Se le considera uno de los pioneros de la nanociencia, Richard Feynman. Escribió un libro que yo recomiendo, lectura obligada, y que yo leí hace 25 o 30 años, que el título en inglés era Surely You Are Joking, Mr. Feynman. Pero la traducción española es ¿está usted de broma, señor Feynman? La verdad es que es un libro, si alguien quiere pasarlo bien con un libro de un premio Nobel, yo recomiendo porque Alianza Editorial lo tiene en español, y son anécdotas sobre Feynman. Él trabajó en el proyecto Manhattan, pero tenía una serie de habilidades. Una de ellas es que si le dejaban 5 minutos en el despacho de un profesor, hace muchos años los profesores en los despachos solían tener una caja fuerte, no sé si era para guardar dinero o lo que fuese, o los exámenes de los alumnos, pero él decía, si me dejas 5 minutos solo en tu despacho, te abro la caja fuerte, y normalmente cumplía lo que decía. Conocía muy bien al ser humano y sabía que prácticamente casi todo el mundo, el número secreto de la caja fuerte estaba debajo del teléfono. Era un teléfono de esos de la mesa y todo el mundo lo ponía en el mismo sitio. O sea que si alguno guarda cosas cuando sale de casa por si entra algún ladrón, donde la están poniendo, seguro que es donde todo el mundo pensaría que hay que ponerla. O sea que cambien el sitio. Bueno, lo cierto es que es muy interesante porque él durante unos años estuvo en Brasil, en una banda de música, tocaba los bongos y terminó siendo premio Nobel. En fin, esto es una cronología de lo que podríamos denominar nanociencia o nanotecnología. Por aquí está la conferencia de Richard Feynman, pero sin entrar en más detalles yo me quedo con esto que está señalado en amarillo, y es que Winnig y Rorer, dos físicos, descubrieron el microscopio de efecto túnel. Y esto es lo que la ventana al mundo de la nanociencia, el microscopio de efecto túnel. Ahora hablaré después en la última parte de la presentación, pero sin duda que pocas veces sucede que descubren el efecto túnel en el año 81 y 4 años después reciben el premio Nobel de Física. Pocos premios Nobel se han dado a los 4 años de un descubrimiento. Ni siquiera el del grafeno, que se descubrió en 2004, se descubrió en 2004 y el premio Nobel se dio en 2010. Había otro... Y esto que pone aquí, mensaje para llevar a casa. Esta es una de las diapositivas que hay que quedarse con ella. En la base misma de la nanociencia está la idea de que la materia muestra propiedades distintas cuando tiene un tamaño nanométrico. Es decir, que el oro no se comporta igual cuando está a un tamaño macroscópico que cuando está a un tamaño pequeño. Es decir, que cuando la materia se hace pequeña, aparecen nuevas propiedades, aparecen nuevos niveles de energía. Entonces no es lo mismo el oro de tamaño nanométrico que el oro de tamaño macroscópico. Las propiedades son diferentes. Este es el mensaje, que la materia, cuando se hace a un tamaño nanométrico, cambia sus propiedades. Entender esto es darse cuenta de que se puede hacer una ciencia nueva. Si las propiedades son diferentes, se pueden jugar juegos diferentes. Y esto es lo importante. Pero lo importante desde el punto de vista científico. Ya, pero a la sociedad, eso, ustedes, quien se dedique a un negocio que no sea el de la ciencia, ¿esto le importa para algo? Claro, porque en realidad esto es lo que puede dar lugar a que haya nuevas estructuras sociales, nuevos productos que tienen un impacto en la industria, en nuevas industrias, y por tanto un nuevo modo de vida. Y claro que se cambia la forma de vida del ciudadano, este tipo de cosas. Y ahora pondremos algunos ejemplos de por qué eso es así. Bueno, y para terminar con el premio Nobel, que han dicho que era premio Nobel, pero no le dieron el premio Nobel por la nanociencia,
le dieron el premio Nobel junto a Tomonaga y a Spengler por su trabajo fundamental en la electrodinámica cuántica y el tremendo efecto, las consecuencias que tuvo para la física de partículas elementales. O sea que él era un físico que digamos que actuó de profeta de lo que era de lo que iba a ser la nanociencia, pero el premio Nobel de Física se lo dan por algo, estudios electrodinámicos que no tienen que ver con esto. Pero esta frase es muy interesante porque dice: no puedo ver exactamente lo que sucederá o lo que sucedería, pero no me cabe la menor duda de que cuando tengamos algún control sobre la disposición de las cosas en una escala molecular, es decir, cuando seamos capaces de manipular la materia a escala molecular, tendremos un rango mucho mayor, enormemente mayor, de posibles propiedades que las sustancias puedan tener. Es decir, que la misma sustancia a tamaño pequeño, a tamaño molecular, seguramente tendrán propiedades distintas, y de las diferentes cosas que podamos hacer. Eso es la esencia de la nanociencia, que cuando el tamaño se reduce a tamaño nanométrico, las propiedades cambian. Ese es un primer mensaje importante de lo que es la nanociencia. ¿Y por qué? Ahora la pregunta sería, ¿pero por qué cambian? Pues se va a ver de manera intuitiva, muy fácilmente. Con estos dibujos se va a entender. Si yo tengo un cubo de 1 metro de lado, el área que tiene es de 6 metros cuadrados. Lado por lado, multiplicado por 6. 1 por 1, 1 por 6, 6 metros cuadrados. Pero si yo lo corto en 2 pedazos, me salen estos 8. Entonces lo que tengo es cada uno de estos, yo multiplico, haré la mitad, pero si yo hago la multiplicación, hemos pasado simplemente con unos cortes de 6 metros cuadrados a 12 metros cuadrados. ¿De qué? De superficie. Si yo hago 2 cortes en lugar de 1, el resultado son 18 metros cuadrados. Es decir, que yo tengo la misma cantidad de materia, pero la superficie va cambiando. Entonces los átomos que están localizados en la superficie, en el interior, van cambiando su relación, y ahora se va a entender muy bien con este dibujo que saqué ayer. Aquí se puede ver un átomo de oro. Esto es nanopartículas de oro. Esta nanopartícula tiene 13 átomos que se podrían contar, están por detrás los que no se ven, y alguno dentro. Uno dentro. El número de capas que hay es una. Alrededor del oro ponemos otros átomos, quedan 13 átomos. El número de átomos en la superficie en esta nanopartícula es el 92,3%. De todos los átomos, casi todos están en la superficie, menos uno que está dentro. El 92,3%. Si ponemos aquí otra capa más de átomos de oro, aparecerán 55 átomos de oro. Ahora, el número de átomos que están en la superficie, en la parte externa, es el 76,4%. Y si vamos haciendo la nanopartícula más grande, va bajando el número, la proporción de átomos que hay en la superficie. ¿Y qué va aumentando? Si nos vamos a una partícula que tenga más de 33.000 átomos, es solo el 13% los que están en la superficie. La mayor parte de los átomos están dentro. ¿Y qué? Pues que los átomos que están dentro y los que están fuera se comportan de forma distinta, porque el átomo de dentro está rodeado por átomos de oro por todas las partes, pero los que están en la superficie no, están insatisfechos, es decir, necesitan combinarse con algo más, y por tanto su reactividad cambia, sus propiedades cambian. Así de fácil es entenderlo. Por eso la materia en tamaño pequeño muestra unas propiedades diferentes a la materia en tamaño macroscópico. Este sería la explicación sencilla. Y prueba de ello, vamos a poner un ejemplo aquí. Si yo cojo nanopartículas de oro de distinto tamaño, aquí se ven las nanopartículas en un microscopio de efecto túnel, aquí se verían, estos son las nanopartículas. Claro, yo solamente veo la parte de la superficie. Es como si yo enseño esto de esta manera, pues se ve solamente la parte de la superficie del lado, pero hay bastante más cosas detrás. Pues aquí igual, nosotros estamos viendo como si fuese una vista desde arriba. Pero aquí las nanopartículas varían el tamaño. ¿Y qué varían? Que se ve a simple vista. Varían las propiedades de emisión. Es decir, las propiedades fotofísicas son diferentes. El color cambia.
Si cambia el color es porque cambia la longitud de onda de excitación, de emisión en este caso, ¿no? Entonces, en función del tamaño, las nanopartículas tienen diferentes colores y, por tanto, diferentes propiedades fotofísicas. Por poner un ejemplo. Propiedades que cambian, y es igual, es oro. Entonces, el oro, ¿qué es? ¿De qué color es el oro? Depende del tamaño de la nanopartícula. Bien, ¿cómo puedo hacer yo una nanopartícula? Pues cojo un trozo de oro grande y lo voy cortando en trozos pequeños hasta que haga la forma que yo quiera. Eso es lo que se llama el método de arriba a abajo, o el top-down, de arriba a abajo. Pero también puedo coger trocitos pequeños e irlos construyendo, el método de abajo arriba, que es el que utiliza la nanociencia. Bueno, utiliza nanociencia, pero en principio la creación con cosas pequeñas, ensamblarlas, es una aproximación más química. Y voy a poner algunos ejemplos. Esto, cómo se hacen los microchips en unos laboratorios que tienen que tener una atmósfera muy controlada, un flujo de aire laminar. Cuando se fabrican circuitos, pues hay que tener mucho control de estas condiciones. Normalmente se suelen hacer a partir de cosas grandes mediante fotolitografía o nanolitografía. Aquí se utiliza la luz para ir haciendo los microchips de tamaño muy pequeño. Luego me referiré a esto, pero este método de arriba a abajo está sujeto a limitaciones drásticas, como pone aquí, cuando queremos disminuir el tamaño por debajo de 100 nanómetros. Es decir, que el método top-down tiene límites y ahora veremos por qué. Entonces, la alternativa a este método es un método más químico, por ejemplo, esto es una belleza, esto es una membrana celular. Esa membrana celular se hace a partir de átomos. En el fondo, no somos más que un conjunto de átomos y de elementos químicos. Y esto es como se ensamblan los átomos entre sí. Esto es lo que llamamos la aproximación bottom-up. Entonces manipulamos los átomos y las moléculas y se ven con el microscopio de efecto túnel. Y las moléculas se ensamblan entre ellas para formar estructuras más complejas. Esto es lo que se llama la química supramolecular. La química supramolecular recibió un premio Nobel en 1987 y un segundo premio Nobel. De esos tres que han visto aquí, de las máquinas moleculares, uno de ellos era discípulo del premio Nobel de Jean-Marie Lehn, quien ha estado también en los cursos del Escorial. Bueno, entonces, esta es la aproximación química. Es manipular átomos y moléculas en posiciones concretas y ellas pueden desarrollar estructuras más complejas desde un punto de vista de la nanociencia o nanotecnología. Entonces, esto si se utiliza silicio y lo hacemos más pequeño, esta es la aproximación de arriba abajo. Cuando se utiliza silicio, ¿qué hacemos? Bueno, todo el mundo sabe que si tiene un ordenador de estos, está funcionando y llega un momento en que se calientan. Antes se calentaban más que ahora. ¿Por qué? Pues porque cuando se tiene un procesador de 500 MHz, con 10 millones de transistores emite unos 100 vatios. Esto llega un momento en el que tú no puedes meter ahí el número de microchips que tú quieras, porque llega un momento en el que el calor que se libera termina cargándose el propio equipo. Luego esto ya limita el uso del silicio. Además de ello, los métodos de fabricación, como se utiliza fotolitografía, se utiliza la longitud de onda de la luz. Y esa longitud de onda ya empieza a ser grande. De tal manera que no nos permite hacer cosas más pequeñas. Es otra limitación para llegar a cosas muy pequeñas. Y luego lo que llama el límite del silicio, y es que por debajo de 50 nanómetros tú tienes que tener silicio pero dopado. Dopado significa que tenga algún otro elemento químico que sea una especie de reacción redox, o sea, algo que modifica la estructura electrónica. Pero ese dopado por debajo de 50 nanómetros no es homogéneo. Entonces, si no es homogéneo, pierdes el control y por tanto empieza a dar fallos el sistema. Luego estamos en el límite, prácticamente el silicio ya no da más de sí. Entonces, la alternativa es buscar algo que sea más pequeño. ¿Qué? Lo más pequeño que conocemos son las moléculas, los átomos también, pero en principio las moléculas, los químicos sabemos manipularlas muy bien y hacer moléculas que tengan propiedades, las que nosotros queramos. Entonces son pequeñas, tienen electrones confinados en orbitales en lugar de en bandas,
son muy flexibles, pero flexibles en muchos sentidos, no solamente que sean flexibles, que también. Todas son idénticas, esto le llama mucho la atención a los físicos, como un químico cuando sintetiza una molécula, todas las moléculas que saca son idénticas. Bueno, nosotros mismos tampoco lo entendemos, pero bueno. Y luego, pues las moléculas pueden funcionalizarse a voluntad y los grupos funcionales hacen lo que nosotros queramos. Hay mucho control, desde el punto de vista sintético, mucho control. Actualmente, con la síntesis podemos sintetizar prácticamente casi todo. Bueno, pues dicho esto, para entendernos, estas son nuestras moléculas y con estas moléculas podemos construir lo que queramos. Aproximación bottom-up. Ejemplos. Pues nosotros sabemos que si tenemos estos componentes macroscópicos podemos hacer un dispositivo. Pues lo mismo pasa con las moléculas. Tenemos componentes moleculares, hacemos un dispositivo molecular. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo esto. Esto es una célula fotovoltaica de las que hacemos nosotros en nuestro laboratorio. En INDEA tenemos un laboratorio de fotovoltaica en la Comunidad de Madrid que lo hemos montado nosotros. Entonces, estos tamaños que hay aquí son todos, salvo la capa activa que es, en este caso es bulk heterojunction, que esto es un compuesto orgánico, que suelen ser unos 200 nanómetros, todo lo demás es menor de 100 nanómetros. O sea que realmente hay que depositar estas capas con un control del espesor, para que tengan sus propiedades. Luego esto es pura nanotecnología, donde la nanociencia en el tamaño que tenemos se utiliza de manera hábil. Entonces esto lo hacemos nosotros, estas células que además son flexibles, no como el silicio. Bueno, esta es la aproximación de arriba abajo, top down. Ya sé que algunos de ustedes saben que eso es la ciudad de Petra, que se creó más o menos en años, ya les he dicho que la historia me interesa, pero lo que no sabían, ¿quién sabía de aquí que era la capital de los nabateos? ¿Lo sabían también? Sí. ¿Y quiénes eran los nabateos? Pues los que vivían ahí, sí señor, pero eran tribus nómadas, y en ese comercio que hacían fundaron esta ciudad que duró hasta el siglo VI, hasta que, bueno, los romanos la conquistan en el siglo I, pero en el siglo VI ya deja de interesar a nadie, las rutas comerciales cambian y esto. Bueno, sí. Bueno, lo cierto es que con las herramientas adecuadas de una montaña se puede hacer algo como esto, ¿no? Esto es el método de top-down, que no es nada nuevo, como de algo más grande se puede hacer algo que sea tan bello como el David, ¿no? Y cosas más pequeñas, podemos ir. Esto que se ve aquí, que parece una broma, este es el famoso torito de Kawata, que no todo el mundo publica en la revista Nature. Pues por hacer él cogía un trozo de una resina y irradiando con un láser, una longitud de onda, es posible modelar, hacer esta estructura que se ve luego con el microscopio electrónico, pero es un toro, y para quien no le guste la tauromaquia hay otros aparatos que ya se han hecho, lo que no sé si funcionan, no sé si uno emite música y el otro suelta agua, no lo sé, pero bueno, lo cierto es que, y esto es para demostrarles que la nanociencia y la nanotecnología no es un descubrimiento de rabiosa actualidad, es que han estado con nosotros siempre. Lo que pasa es que no hemos sabido verlo, ¿no? Es como el personaje de Molière, que llevaba toda su vida hablando en prosa sin saberlo. Pues aquí igual, siempre la nanociencia y la nanotecnología ha estado con nosotros, pero no hemos sabido verla. Y esta es la famosa Copa de Licurgo. No sé si alguien la ha visto en el British, en Londres. Si no, ya tienen tarea cuando vaya alguien a Londres. Yo la he visto allí. Pero esto es del siglo IV, en donde es una copa que tenían los emperadores romanos que sorprendían a sus visitas con esta copa, porque la diferencia es que la copa es de color verde, pero si metían dentro una vela, entonces se transformaba en color rojo. Entonces, claro, los visitantes alucinaban. Es decir, hoy ya, bueno, esto es la historia de Licurgo, esto ya queda para quien le guste leer historias, ¿no? Pero bueno, esta es una de las posibles interpretaciones de la Copa de Licurgo. Pero lo cierto es que la razón de esto es luz
reflejada, luz transmitida. Eso es tan simple como esto. Ahora lo veremos después con algún ejemplo, pero el cambio de color es porque cuando la luz incide hay una serie de nanopartículas de oro y de plata de unos 50 o 60, 70 nanómetros de diámetro que tienen un plasmón, una onda de emisión que da un determinado color. Y el color depende del tamaño de la nanopartícula. Y claro, los vidrieros romanos, cuando hacían la copa de Licurgo, ellos no sabían, cuando estaban moliendo los minerales, que ellos estaban generando nanopartículas. Pero ya manipulaban nanopartículas sin saberlo, como el personaje de Molière. Esto paseando por Brihuega, un servidor pues sacó una fotografía al rosetón de la iglesia de San Felipe. Un día en el Escorial, hace un par de años, sorprendí a... ¿Cómo se llamaba él? No estaría aquí nadie que estuviese... Acababa de publicar una novela de Tierra... Este periodista famoso que había salido en televisión, vaya, no me acuerdo, y me regaló el libro. Bueno, pero él habló de Brihuega y lo que no se esperaba encontrar es una persona de ciencia delante de él que le dijese, hombre, si conoces Brihuega, le dije, conocerás la iglesia de San Felipe. Y entonces él se quedó sorprendido porque él conocía Brihuega porque era de por allí. ¿Alguien sabe esto desde dónde se está viendo este rosetón? Desde dentro. ¿Y qué color tiene desde fuera? Venga. Me gusta examinar así a la gente para ver si me siguen o no. ¿Qué color tiene desde fuera? Ojo con esto porque causa mucha sensación cuando uno va con una pareja, ya sea la de siempre o no. Causa mucha sensación si uno impresiona con este tipo de cosas. ¿Qué color tiene esto por fuera? ¿Cómo? Completamente opuesto. El opuesto de los colores. Podría ser una interpretación, pero no. Podría. ¿Cómo? Blanco. Rojo. Se van notando aquí las ideas políticas. Pues no, ya no voy a preguntar más. Es difícil decir el color y por eso nadie lo dice, porque todo el mundo ha visto más o menos alguna esta por fuera. ¿Qué está pasando aquí? Pues que cuando estamos fuera, la luz del sol llega, refleja el cristal y me llega a mis ojos. ¿Qué llega? La luz que se ha reflejado. Pero si hay alguien dentro, lo está viendo así. ¿Por qué? Pues porque hay una parte de la luz que se refleja y me llega a mí y otra que pasa y que da un color en función de las nanopartículas que tenga el vidrio. ¿Vale? Con esto se puede ligar bastante. A mí nunca me ha funcionado, pero seguramente sí. Bueno, pues esto tiene que ver con, esto se explicó después, en 1908, la diferencia entre los vidrios y tal dependía del tamaño y composición. De nuevo, las propiedades que dependen del tamaño. La nanociencia, claro que ha estado siempre con nosotros. Sé que alguien puede decir, bueno, eso ha sido pura chiripa. Bueno, esto ya no es chiripa, esto es lo que se quemó, esto es de las famosas vidrieras de Notre Dame, en París. Y alguien puede decir, bueno, ya, pero es que ha influido la nanociencia sin saberlo en muchas cosas. Durante 2 siglos, del 16 al 18, los turcos fueron el más poderoso que había en la Tierra. Y una de las razones, como pasa casi siempre, ¿por qué el ejército norteamericano es el más poderoso? Pues porque tiene la tecnología más avanzada. Quien tiene los materiales controla la tecnología, los drones, lo que sea. Y eso ha pasado siempre. En la época de los turcos no había drones, pero sí las espadas de acero. Y las espadas que tenían los turcos rompían todas las espadas del resto de los ejércitos, eran mucho más duras. ¿Por qué? Hoy ya se sabe la razón, porque estaban hechas, no se sabe muy bien cómo se hicieron estas espadas, porque se ha perdido un poco la tecnología que hay detrás, pero estas espadas se hacían con un acero del cual el carbón venía de una parte concreta de la India. Y hoy, analizado ese carbón, se ve que tiene un alto contenido en nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono. Claro que se formaron cuando se formó el carbón, pero es que el nanotubo de carbono, una de las propiedades que tiene es que son
extraordinariamente duros, superan en órdenes de magnitud al propio acero. Y esta era la razón por la que esas espadas eran tecnológicamente tan avanzadas. Luego la nanotecnología, no solamente ahí, aquí también se puede ver cómo está en la naturaleza. Esto es la concha del molusco abalón, que lo hay en Galicia también. No, que nadie piense que es tan grande o más que un ser humano, no, esto es una concha normal, lo que pasa es que eso está en la perspectiva. Pero estas conchas están formadas de carbonato cálcico y pegadas por un pegamento de carbohidratos. Carbohidratos son azúcares. Ya me contarán, ¿conocen algo que esté hecho de carbonato cálcico? Venga, con un poco de imaginación, alguien que se haya dedicado a la enseñanza ha tenido que manejar la tiza seguramente. La tiza es carbonato cálcico y algo de sulfato cálcico. Es una de las cosas más blandas que conocemos. ¿Cómo es posible que si yo mezclo tiza con azúcar salga una cosa tan dura? Extraordinariamente dura, de las cosas más duras que se conocen, esta concha. La razón es porque está nanoestructurado. Las nanopartículas que lo constituyen tienen tamaños nanométricos y como son muchas las que hay, la interacción es muy pequeña. Pero como hay tantas, es como el velcro. Una patita de velcro, esto hizo, por cierto, el velcro, que fue un ingeniero suizo quien lo patentó y se hizo supermillonario, de un rancamoños, el típico rancamoños que conocemos, el fruto de la bardana, pero es el rancamoño de toda la vida. Cuando uno sale a pasear con el perro, hay algunos de ellos que se los vas a quitar si el perro tiene mucho pelo y no puedes, tienes que cortarlo. Se basa en eso. Un ganchito es muy débil, pero cuando hay muchos, un velcro nuevo, nadie lo puede separar así. Se tiene que pelar, porque si no, no se separa. Pues algo parecido sucede con esto. Cuando está nanoestructurado, cuando las nanopartículas que unen eso tienen tamaño nanométrico, la interacción es tan fuerte que forma uno de los objetos más duros que se pueden conocer. Y aquí voy a poner un ejemplo más. Esto. Los gecos, en general la salamanquesa, la gente piensa que lleva ventosas. No lleva ventosas. Si no, tendría que... Primero sonaría... haría cosas así, ¿no? Pero no son ventosas. Estos son laminillas tan finas que nosotros no las vemos, lo vemos así en conjunto, pero son miles y miles cada una de estas de laminillas finas, y son fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son de las más débiles que existen en química, pero cuando hay tantas juntas, el resultado es que estos animales se les tira. Hay algunos casos contados en internet de alguna salamanquesa que se la ha tirado por la ventana. La gente a veces las tiene miedo, no hacen nada y se comen a los insectos que molestan en verano. Y se cayó una y en la caída llevaba las patas estiradas, tocó con una pata una cuerda de tender y ahí se quedó enganchada. Qué sorprendente. Esto salió hace unos meses, salió en el programa del hormiguero. Hablaron de los gecos como algo con estas propiedades donde la nanociencia juega un papel importantísimo. Este es Gerhard Ertl. En 2007 le dieron el premio Nobel de Química, de los pocos premios Nobel que han dado a una sola persona. Esto que ven aquí es lo que publicó El País en la sección de Futuro, que está publicado por Nazario Martín y Enrique García Michel. Es un físico de la Autónoma y un químico de la Complutense. Porque Gerhard Ertl le dieron el premio Nobel básicamente por su aportación al proceso Haber-Bosch, que es la creación del amoníaco, la importancia que eso ha tenido para la humanidad. Y por otra parte, esa es la parte química, y en la parte física, pues lo que él ha hecho ha sido nanopartículas. Se pueden ver el número de átomos y casi se podrían contar el número de átomos de las nanopartículas. Esta nanopartícula viene a medir unos 5 nanómetros. Y bueno, y estas nanopartículas que son de rodio, el rodio es un metal noble, como puede ser el iridio, el platino. ¿Y qué es lo que hacen esto? Permitirnos vivir en Madrid. ¿Alguien recuerda cuando los coches no llevaban catalizadores?
El no llevar catalizador en un coche es algo contra la humanidad global, ¿eh? Porque si hoy los coches no llevasen catalizadores, no podríamos vivir en las grandes ciudades. Moriríamos, así de sencillo, ¿eh? Entonces, un catalizador, estas nanopartículas son capaces de catalizar el proceso de la combustión y los gases que son venenosos. ¿Qué gases son venenosos? Pues esto es lo que viene del motor. Monóxido de carbono. ¿Alguien me sabe decir alguna noticia que sale del monóxido de carbono? Todos los años en las noticias, en televisión, una pareja de abuelitos normalmente han muerto en un brasero porque cierran todo, hace frío, cierran todo, se ponen en el brasero. No, es la muerte dulce. El monóxido de carbono es tóxico, pero además produce la muerte. ¿Qué es lo que hace el catalizador? Pues que en el tiempo que tarda en recorrerse esto, que es en el tiempo que tarda en recorrerse esto, que es nada, un instante, son capaces de oxidar el monóxido de carbono a dióxido de carbono, CO2. Hombre, alguien puede decir, bueno, ¿y el CO2? Ojo con el CO2, que es una de mis moléculas favoritas, y he puesto 2 diapositivas, aun a riesgo de tenerles aquí unos minutos más. Yo nunca mido cuánto duran mis charlas, pero ese es mi único defecto que tengo dando las charlas así. Pero CO2, el CO2 no mata. Lo que mata es la dosis, Paracelso. Ahora iremos un momentito. El monóxido de carbono, ahora lo van a reconocer en una fotografía. El monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, si nosotros somos capaces de romper esa molécula, que es el que da el color pardo en Madrid cuando lo vemos, ese color amarillento, esos son óxidos de nitrógeno y son muy venenosos. Si somos capaces de catalizarlo y romperlo, se forma nitrógeno y oxígeno. ¿Alguien me sabe decir cómo se llama esa mezcla? Nitrógeno y oxígeno. Aire. El aire está formado por oxígeno y nitrógeno, y luego en el resto vamos a poner un 1% de otras cosillas, ¿vale? Pero básicamente oxígeno y luego nitrógeno. Entonces, si somos el catalizador, es esencial. Eso es lo que hizo Hertel, haciendo investigación en condiciones de ultra alto vacío y en unas condiciones en donde las del universo, cuando uno sale fuera, si alguien quiere irse a la luna, que se lleve una bufanda gruesa, porque cuando uno va a la luna, primero, la presión es prácticamente el vacío, 10 a la menos 11 torr, una cosa así. O sea, si hay algo tecnológicamente avanzado es el traje de un astronauta, por las capas que lleva y tal, ¿no? Eso, visitando en Estados Unidos un museo de estos, nos lo explicaron, tecnológicamente es una cosa extraordinaria. Pero es que luego la temperatura que suele haber fuera es de unos pocos Kelvin, es decir, casi el cero absoluto. Entonces no se puede, o sea, para ir hay veces que si estás cerca de una estrella a lo mejor la temperatura son 20 Kelvin, pero es que 20 Kelvin estamos hablando de menos 260 grados centígrados. Entonces, si alguien quiere hacer el viaje espacial y quiere salir por ahí, como en fin, que se lleve bufanda gruesa, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son las cosas. Aquí se puede ver CO2, una molécula, esto lo puse ayer, porque dije, si hablo de CO2 tengo que comentar esto. CO2, una molécula con mala prensa, claro que tiene mala prensa, pero primero, la molécula es muy elegante, lineal, es una molécula preciosa, es una molécula sencilla y puede dar lugar a todo esto. Esto es el Madrid de color pardo, los óxidos de nitrógeno y tal, está en nuestra ciudad, con catalizadores. Ahora imagínense sin los catalizadores, imposible vivir, es que moriríamos. Ya hay muchas muertes anuales por este tema. ¿Qué decía Paracelso? Bueno, tenemos aquí un farmacéutico que le voy a permitir que lo lea mientras yo bebo agua. Todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. ¿Y qué significa eso? Que depende de la dosis. Que depende de la dosis. Justamente, gracias. Gracias por la ayuda. Muy suave. Pero es que es esto, todo es veneno. Y aquí pongo un par de ejemplos. El CO2, el problema no es el CO2.
El problema es los miles de toneladas de CO2 que vertimos a la naturaleza. Ese es el problema, pero no el CO2. ¿Por qué no es el problema el CO2? ¿Quién de aquí se toma, cuando se cepilla los dientes, dice, hombre, me voy a comer 33 tubos de pasta? Así, ya que me cepillo, me voy a comer 33 tubos. Si alguien se come 33 tubos, se muere por el fluoruro potásico que lleva. ¿Y cuántos cafés se toman al día? Aquí uno que diga, yo soy cafetero y me tomo ¿cuántos? Uno que tome mucho. 5 o 6. 5 o 6. Pues es que es lo que iba a decir ahora. No, habría que tomarse 78 cafés, pero si alguien quiere suicidarse, se tiene que tomar 78 expresos. Y palma. Perdonen la expresión, pero es para que se entienda, ¿vale? 78, ¿alguien se toma? Nadie. Entonces, si no tomamos esto, ¿por qué vertimos el CO2 en miles de toneladas? Es la dosis y no el CO2. ¿Y por qué no es el CO2? Ahora entenderán el enamoramiento que tengo con esta molécula. Porque el CO2, según decían, y aquí viene ahora otro libro recomendable, el CO2 es el gas de la vida. El CO2, si alguien sabe, reconoce o recuerda lo que era la fotosíntesis, es que la fotosíntesis dice que si cogemos dióxido de carbono y agua en presencia de luz solar, se libera oxígeno y se generan los carbohidratos, los azúcares, se generan los compuestos orgánicos que luego siguen la cadena. Entonces, es que el CO2, así lo llamaba Primo Levi en su libro Tabla Periódica, la tabla periódica, que es altamente recomendable, si alguien no lo ha leído, pero el CO2 es el gas de la vida. Cualquier átomo de carbono que nosotros tenemos en nuestro cuerpo ha venido del CO2. Así es que es como hablar de nuestro tatarabuelo. Entonces, que nadie hable irrespetuosamente del CO2. El CO2 es una molécula imprescindible para la vida. Es la dosis lo que estamos haciendo que el CO2 tenga esa mala prensa. Dicho esto, este es el libro, por si a alguien le interesa. A mí es un libro que me impresionó. Además, es casi poesía pura. Dice, ocurre pues que cada elemento químico le dice algo a cada uno, a cada cual una cosa diferente. Igual que pasa con los valles o las playas visitados durante la juventud. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, pues Primo Levi era químico que vivió la guerra, italiano que vivió la Segunda Guerra Mundial, y que su libro no habla de química ocasionalmente, pero describe a cada uno de los, ya no recuerdo si eran 12 capítulos, le da el nombre de un elemento químico. Y eso es por lo que lo llama la tabla periódica, pero no es un libro de química, es una novela que conviene leerse por la sensibilidad de este autor. Bueno, pues dicho esto, voy a poner algunos ejemplos de la nanotecnología, y uno de ellos es la medicina, por ejemplo. Bueno, pues la nanomedicina sería la rama de la nanotecnología que permite la posibilidad de curar enfermedades desde dentro del cuerpo, a nivel molecular o celular. Entonces, en este sentido, pues pueden ser interesantes para reparación de tejidos, diagnóstico, tratamiento, prevención, y ya se están haciendo cosas de este tipo. Por ejemplo, una serie de sensores que puedan estar dentro del propio cuerpo, que sean los que activen cuando determinadas constantes biológicas cambien. Por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, no tener que ir, algunos pacientes diabéticos sufren algún ataque porque no está previsto o surge repentinamente. Pues esto es algo de lo que ya se pueden, estos biosensores, forma de administrar medicamentos, ¿no?, de manera eficaz. Por ejemplo, reparar células cancerosas o eliminarlas, el tratamiento del cáncer. Ahora pondré algún ejemplo más, pero es como llevar la teoría de la bala mágica, ¿no?, de ir directamente a la célula que está dañada y no dañar al resto de las células sanas. Entonces, estas son aplicaciones donde, bueno, y en el caso de la NASA ha tenido mucho interés en el desarrollo de esta parte de la nanociencia o nanotecnología, porque cualquier viaje espacial de los que estamos planeando, la gente no se da cuenta de que un viaje espacial que dure mucho tiempo tiene un problema, y es que ninguno de los materiales que tenemos es capaz de paralizar la radiación cósmica.
rayos X, rayos gamma, radiación muy potente que atraviesa no solamente los materiales sino también el cuerpo humano. Y no hay protección ahora mismo para ellos, de tal manera que pueden provocar en un viaje largo por el espacio mutaciones teratogénicas que terminen con un cáncer en la gente que está viajando. Es decir, que nosotros estamos protegidos en la Tierra por todo nuestro sistema puramente magnético de la Tierra y por las capas de ozono y en fin, estamos protegidos, apantallados, pero fuera no. Entonces este es un tema que hay que resolver. ¿Cómo se puede resolver? Si se sufren altas dosis de radiación, se puede ver cómo los rayos X de la gente que trabaja en rayos X se protegen con el plomo y tal, porque de otra manera su vida estaría contada, ¿no? Una forma es cuando una célula se hace cancerosa, normalmente expresan una proteína, en este caso la CD95. Entonces lo que hay que hacer es nanopartículas que sean capaces de llevar unos sensores químicos que localicen, detecten esa proteína. De lo que ya todo el mundo sabe de esto a raíz de la pandemia. Y de esta manera pues se pueden inyectar nanopartículas que estén debidamente fabricadas. Y ahora veremos. Esta es otra aplicación de las nanopartículas magnéticas. Lo digo para ahora explicar un poco cómo las nanopartículas se pueden hacer. Si este señor tiene un tumor y le damos unas nanopartículas que sean capaces de reconocer esa proteína que ha expresado la célula cancerosa, las nanopartículas pueden llegar y asociarse a ese tipo de células, pero solo a ese tipo de células. El resultado es que si nosotros le ponemos un campo magnético, estas nanopartículas normalmente están hechas de ferrita, y de nuevo lo que no sucede es un óxido de hierro, lo que no sucede a tamaño macroscópico sucede a tamaño nanométrico, y es que estas nanopartículas de este material de hierro, un óxido de hierro, elevan su temperatura cuando se someten a un campo magnético. Entonces las únicas que van a elevar la temperatura son las nanopartículas. Con el campo magnético, dependiendo del campo, se puede determinar cuánto se van a calentar. Entonces se calientan las nanopartículas aproximadamente a unos 42 grados centígrados. A esa temperatura se desnaturalizan las células. ¿Qué células? Las cancerosas, las que tienen las nanopartículas pegadas. Esto sería un poco la bala mágica en cierto modo. Finalmente se eliminan las nanopartículas. Esto es una forma de curar cáncer, y de hecho en bueno, primero cómo se hace y cómo aquí se puede ver cómo las nanopartículas se han pegado justamente al tejido canceroso y el resto no. Esto es el diseño, este es el óxido de hierro, el core, el centro de magnetita, un óxido de hierro, y cómo los químicos podemos decorar las nanopartículas a voluntad. A voluntad podemos poner las moléculas que queramos ahí, de tal manera que pueden reconocer cualquier cosa que queramos que reconozcan. Esta sería la idea. Y esto es un ejemplo que se está haciendo en Indea. La hipertermia se llama curar el cáncer con hipertermia. Es decir, se ponen las nanopartículas, se aplica un campo magnético. El campo magnético no es dañino, es como la resonancia magnética nuclear, no es dañino, de tal manera que aquí se ve ratones que han expresado un tumor, y esto al cabo de unos días, que aquí no sé si está puesto o era aquí, se puede ver cómo se empieza a tratar con nanopartículas y campo magnético, y a los 7 días este es el tumor que estaba aquí inicialmente, y a los 28 días el tumor prácticamente ha desaparecido. Esto ya está en el Vall d'Hebron en Barcelona, en tratamiento, se ha hecho ya con pacientes humanos. Un resultado que ha salido de Indea Nanociencia. Esta es la idea, es básicamente lo que he comentado. En este caso se inyecta las nanopartículas directamente en el tejido tumoral y se aplica el campo magnético. Los resultados han sido interesantes. El proyecto era de unos 7 millones de euros y está coordinado por Rodolfo Miranda. Y ahora la última parte ya de mi presentación, que dije que se pueden ver las moléculas y los átomos. Sí, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo el microscopio de efecto túnel ha permitido esto. Este es Winnig y Rohrer. Este era el jefe, pero lo hicieron entre los dos.
En realidad, Demócrito dijo que la materia estaba hecha por átomos. Y 2000 años después, más de 2000 años después, vemos la materia y de qué está hecha, de átomos. O sea que Demócrito acertó de pleno. Recibieron el premio Nobel en el 86 y describieron lo que era el efecto túnel en el año 81. O sea que 5 años después de descubrir algo les dieron el premio Nobel. Pocas veces ha sucedido eso. Y esto es el viaje al nanocosmos. Así son esto es un microscopio de efecto túnel. En el campus de la Autónoma, ¿hay aquí alguien de la Autónoma? Vale, entonces hablo con más libertad. En el campus de la Autónoma hay varios de estos aparatos. Y en el campus de la Complutense, esto es lo que quiero, la ayuda de todo el mundo, ¿vale? Porque ahora en la infraestructura tenemos que hacernos con uno como sea, ¿vale? Yo llevo utilizando, colaborando con los físicos que manejan los equipos desde el año 2007, nuestra primera publicación. Todas las publicaciones que han salido de ahí han sido súper extraordinarias. Esto es, bueno, un aparatito como estos y tal, ocupa básicamente en una habitación y su precio está en torno a 1 millón de euros. No es ninguna broma, pero ahora sale de infraestructuras del Ministerio. Entonces, bueno, este es el microscopio de efecto túnel y se trata de esto. Nosotros tenemos, es como si quisiésemos ver lo que hay en una superficie, cómo están dispuestos los átomos en la superficie. Bueno, esto es como levantar un mapa topográfico. La idea es una punta metálica que se va moviendo a un determinado potencial, no está en contacto, por eso se llama efecto túnel. Hay una distancia muy corta, del orden de Armstrong o menos de un Armstrong, de tal manera que se aplica un potencial y pasa, cuando está en las superficies a esas distancias, a un determinado potencial, se produce un salto del electrón. Y ese salto del electrón, que no va a través de ningún cable, sino que es un salto, a través del vacío, porque esto se hace a ultra alto vacío, va levantando, va haciendo esto, medimos la punta que esté siempre a una distancia fija de la superficie y es como si fuese levantando un mapa topográfico, exactamente igual. Hay dos formas de actuar, pero así se puede entender. El resultado es que además actúan de manera inversa. Normalmente la punta está así, el resultado es que esta es la corriente de efecto túnel y va levantando la topografía y aquí se va viendo el resultado de lo que sale. Entonces, esto es como si la Torre Eiffel, la tecnología que se requiere para esto es como si la Torre Eiffel, que mide 324 metros, la pusiésemos a 0,1 milímetros de una superficie y la moviésemos a una velocidad de unos 100 kilómetros por hora. Así es como funciona el microscopio de efecto túnel. Y levanta un mapa topográfico y te dice cómo es la superficie. Tecnológicamente es una cosa extraordinaria. Pero el resultado que da, y aquí pueden ver un proyecto que hemos tenido de la Comunidad de Madrid, nos dieron 1 millón de euros, que no estuvo mal. Y ha sido uno de los proyectos más exitosos que ha habido del proyecto especial que sacó la comunidad. Y la idea era esta del proyecto. ¿De qué se trata, no? Pues que nosotros podemos hacer química convencional para sintetizar moléculas. Estas moléculas las podemos llevar en condiciones de ultra alto vacío y depositarlas sobre una superficie. Esta es la molécula que hemos sintetizado. Químicamente juntamos esto con esto en unas condiciones y sacamos esta molécula, la depositamos aquí y esta molécula la calentamos, subimos la temperatura. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las moléculas reaccionan con la superficie, a través de la superficie actúa como un catalizador y generamos moléculas nuevas. Y así es como se ven en el ordenador. O sea, hemos hecho un compuesto químico nuevo en condiciones de ultra alto vacío, simplemente calentando esas moléculas. Y lo mejor de todo, lo más sorprendente de todo, bueno, esta es una portada que ha salido a finales del año pasado en la revista Nature Synthesis, un trabajo nuestro, de cómo estas moléculas, al depositarlas sobre una superficie de oro y calentar, generamos estas moléculas. Estas son aromáticas y estas son antiaromáticas.
es una barbaridad este cambio. O sea, conceptualmente es una, y por eso se ha publicado en una revista como Nature Synthesis, una de las revistas más prestigiosas que hay, generando antiaromaticidad. Nos dieron la portada también de la revista. Esto es del año pasado. Y se trata de esto, ver moléculas. La respuesta es sí, se pueden ver moléculas, pero ver moléculas por primera vez. Y aquí se puede ver, este es el microscopio de efecto túnel, lo que se llama un non-contact AFM. Aquí lo que pueden ver es una monóxido de carbono, una molécula ¿por qué una molécula? Porque si se pega una molécula en la punta metálica, todavía es más fina. Es como escribir con un bolivic o con un bolivic de punta fina. Con un bolivic de punta fina, si ponemos una molécula de monóxido de carbono ahí y se hace el efecto túnel, el resultado es que se ve esto. Claro que han estudiado química en el colegio, habrán estudiado algo de química, y el benceno era una molécula que tenía 6 átomos de carbono. Esto fue uno de los primeros ejemplos. Esto es un nanómetro, o sea, la molécula esta mide aproximadamente 1 nanómetro de ancho y unos 2 nanómetros de largo. Y se puede ver que está hecha por 1, 2, 3, 4, 5, 6 anillos de benceno, otro benceno. Por primera vez vemos moléculas. Se ven las moléculas, se ven los átomos. Es una cosa que ya no hace falta ir a decir, bueno, ¿y cómo es esta? No hace falta demostrarlo por espectroscopía, es que ya se ven las moléculas, y se pueden ver hasta los átomos. Estas son las moléculas que hemos hecho y que hemos publicado, por ejemplo, en ese trabajo de... Bueno, estas no fueron, pero están publicados en trabajos parecidos. Estos son los equipos que existen en INDEA Nanociencia y que dentro de poco habrá, espero que uno en la Complutense. Todavía el rector no sabe nada, así es que por favor que nadie diga nada, ¿vale? Pero, y si alguna vez oye a partir de ahora el rector decir, joder, tengo aquí a uno que se llama Nazario que me está dando la lata, decir, hazle caso. ¿Vale? Bueno, pues estos equipos con las moléculas adecuadas podemos hacer polímeros como estos, en donde estamos viendo cómo son las moléculas. Aquí se puede ver que hay 1, 2, 3, 4, 5 anillos de benceno y que están unidos. Si aquí no brilla es porque aquí no hay un triple enlace, a que aquí brilla, ahí hay un triple enlace y aquí no. Esto es una estructura de tipo cumuleno. El comportamiento de estas moléculas es completamente diferente. Topología trivial, topología no trivial, pero esto ya no lo voy a explicar qué es. Pero es esto, es la sorpresa de ver moléculas en tiempo real. Esto es otro ejemplo de cómo se pueden ver moléculas y si tocamos con la punta las moléculas podemos hacer que reaccionen. Es que es un nuevo escenario, es que no es hacer química sobre un matraz, es hacer química en un escenario que la primera reacción de esto se hizo en el año 2001. Y muy poca gente lo hizo. O sea, ahora es cuando esto está eclosionando y cuando llega al ámbito de la química. Entonces, esto es muy importante y con esto ya vamos terminando. Este es el Instituto INDEA Nanociencia, que alguien puede decir, bueno, pues tiene aquí caben 300 personas. Bueno, es que esto es grande para allá, es más grande de lo que parece y ahí además 2 plantas hacia abajo. La planta del suelo es con un suelo flotante porque los equipos que hay ahí no pueden tener vibraciones de ningún tipo. Y además el edificio es inteligente, o sea, arriba está dotado de muchas cosas. Bueno, hoy he pasado el día aquí, donde soy director adjunto desde su origen. Recibimos la distinción Severo Ochoa, que es muy difícil de conseguir, la tiene solamente unos 20 o 22 institutos en toda España y cada 4 años se evalúa y hay muchos institutos que la pierden. Nosotros renovamos y hoy ya hemos tenido la primera reunión para la renovación que toca no este año que viene, sino al siguiente, hay que empezar a trabajar ya. Y permítanme que termine con una reflexión. Y es que la ciencia, sin duda, es una de las creaciones más sublimes del ser humano, sin duda. Esto da la sensación de que el científico debe estar metido en una torre de marfil, no, y ahora verán por qué no. Pero yo sí que reivindico, por ejemplo, que la tabla periódica de Mendeleev, que es lo que nos muestra lo que se llaman los ladrillos del universo. Todo el universo está hecho con los 118 elementos químicos que aparecen ahí. Y no sabemos lo que está pasando en el otro extremo de la galaxia, pero lo que sí les podemos decir es que si está formado por átomos, tienen que ser átomos de la tabla periódica. Son los ladrillos del universo. Y el ordenamiento de los 108 elementos químicos por familias es comparable a una sinfonía de Beethoven o a las leyes de la mecánica de Newton o a escritores famosos.
No es comparar peras con manzanas, pero están al mismo nivel. Esa es la percepción que yo tengo de la ciencia, pero no piensen que el científico tiene que estar, no. El científico, y aquí lo pongo con algún ejemplo, habré escrito, pues se ha dicho antes en la presentación, Maripaz ha dicho, pues no sé, 16 o 18 artículos en prensa. Y cuando escribo un artículo en prensa, casi todos me los ha publicado El País. Todo lo que envía al País siempre me lo ha publicado. Yo escribo cuando tengo necesidad de escribir, cuando veo que algo está pasando y hay que decir algo. Aquí esto fue en 2016, esto está aquí puesto, pero yo he publicado en la tercera del País, en la cuarta del País también. ¿Debe la ciencia impregnar la política? Esto ya hablando en la época de Coste, porque realmente la aproximación al político no era soy científico, deme dinero porque necesitamos hacer ciencia, que es muy importante. No. Usted es el político, pero si para tomar sus decisiones se apoya en los científicos, su decisión va a ser mucho más acertada. Esta es la nueva aproximación. Una vez nos sentamos delante de la Comisión de Ciencia, y no voy a decir ni del signo que era, pero yo siempre he ido a estas comisiones, estando en la COSTE, me he llevado a gente de la COSTE, pero a gente de la CRUE y a gente de la FACME, que es la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España, que tienen 80.000. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. Aquí no puede ir uno de por libre. Y nos sentamos como unas 7 personas. Y nos dice el presidente de la comisión, bueno, nos sentamos, allí estaban los del Parlamento, como así, una fila así, unas 7 personas, y aquí en la otra parte de la mesa los 7 que íbamos a verle. Y le dice, bueno, pues ustedes dirán, bueno, pues venimos aquí a hablarles de la ciencia. Y dice, bueno, aquí, en fin, nosotros recibimos a todo el mundo. La semana pasada estuvimos con los representantes de las máquinas vending y hoy estamos con ustedes, o sea que, en fin. Y yo le dije, mire usted, los que estamos aquí sentados somos todos funcionarios de carrera. Ninguno venimos a venderle nada. Venimos a hablarle de la ciencia de su país. Y usted es el presidente de esa comisión. Díganos si le interesa o no. Dijo que sí. Vale. Pero esta es un poco la actitud. Y hace poco, pues, ciencia cuando truena, esto lo dice todo. Recomiendo que alguien lea este artículo que publiqué en El País el 13 de abril del 20, sí. Era cuando la gente se moría. Y bueno, en ese momento pues todo el mundo, bueno, todo el mundo no, yo nunca había oído a los políticos hablar de ciencia, ni siquiera cuando son elecciones a la presidencia. Nunca un presidente ha dedicado 15 segundos a hablar de ciencia. Y en ese momento todos los políticos lo que decían es que no, la ciencia, los científicos, pero coño, si nunca han hablado de la ciencia, no saben nada de ciencia. Y los contertulios ya ni te cuento. La ciencia dice, la ciencia, entonces ciencia cuando truena. ¿Qué pasa cuando deje de tronar? ¿Qué va a pasar con la ciencia? Bueno, porque vinieron todos esos fondos que han venido, pero ahora que se están acabando, que se van a acabar pronto, vamos a caer en un ostracismo oscuro, creo yo. Déjenme decirles que mientras que la media en Europa supera el 2% de inversión ya en ciencia, en España seguimos anclados en el 1,4%. Pero 1,4% que hemos recuperado ahora, porque nos fuimos al 1,2% otra vez. Y no es porque, no quiero echar culpas al gobierno. En general los gobiernos en España invierten en ciencia de manera proporcional a como casi lo puede hacer el francés o el alemán. El problema es que la investigación privada en España prácticamente no existe. Todas nuestras industrias, si son industrias muy potentes, la casa materna viene de otro país. Y este es un problema que tenemos. España no puede estar dependiendo siempre del turismo, porque cuando haya una crisis, pues nos puede pasar cosas muy serias. Pero la principal industria de nuestro país, el 12% del PIB, viene del turismo. La química aporta un 6% del PIB, que no está nada mal. Pero la industria química, y en general la industria química española ahora se está renovando, pero ha sido de sulfúrico, de sosa, en fin, una industria ya un poco de modé, ¿no? Así es que hay mucho que hacer, mucho que hacer en todos los ámbitos.
la nanociencia está ya en la vida cotidiana en muchos aspectos. Y aquí ya pues creo que lo mejor que puedo hacer es darle las gracias por haberme aguantado este tiempo. Muchas gracias, profesor. Ha sido una conferencia magnífica, muy interesante y además con muchos mensajes muy distintos a diferentes niveles y todos ellos muy importantes. Me gustaría saber si puedo contestar un par de preguntas que puedan formular el público, los colegas más cercanos. ¿Alguna pregunta? Este es un tema de los grandes desconocidos, donde oímos la música, pero nos falta mucho la letra, totalmente de acuerdo. Algo de la letra ya se sabe, ¿no? Algo de la letra se sabe, hay algunos mensajes que han quedado claros, es que cuando la materia se hace pequeña, a tamaño nanométrico, surgen propiedades nuevas y ese es un escenario nuevo en ciencia y que está conduciendo a cosas maravillosas. Entonces, claro que influye en nuestras vidas, pero no solamente. El segundo mensaje es que no es algo de rabiosa actualidad, es que siempre ha estado con nosotros. Hemos vivido con ellas, pero no hemos tenido, digamos, la tecnología como para saber que estaba con nosotros, ¿no? O sea que eso es un poco el mensaje, pero que nuestra vida está... hoy hay muchísimas cosas, hay gente que se compra ropa para hacer deporte que evita el sudor, claro, nanopartículas de plata, por ejemplo. O sea, es que hay muchas cosas ya que están instaladas, las cremas solares, claro, nanopartículas de dióxido de titanio. En fin, hay muchas cosas que, bueno, ¿por qué uno se aplica crema y ya no se te quema la piel, ¿no? Cuando te da el sol? Pues porque las nanopartículas absorben esa radiación y luego la emiten, de tal manera que, bueno, en fin, que la nanociencia está mucho más presente de lo que parece. Aquí se pueden ver ejemplos de que todo lo que aparece aquí, campos magnéticas para memorias de datos compactos, claro, si está con un ordenador. En fin, cualquier actividad humana hoy está de una u otra forma relacionada con el ámbito, con el mundo de la nanociencia. Y ahora lo que sí animo es a que la gente entre a internet y busque cosas y lea curiosidades, empezando por el gecko o por el molusco abalón o yendo a cualquier historia donde son historias muy interesantes. Y ya no digo cuando uno le explique a alguien, decir que le diga cuando esté dentro de la catedral y de qué color era esto cuando estabas fuera y vean que no sabe decirlo muy bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí, por aquí hay dos preguntitas. Yo esto quería preguntarte desde el mundo tan fabuloso en el que estás. ¿Se puede hablar de que estamos en un nuevo renacimiento? A ver, yo tengo gente en mi grupo de investigación que son italianos, he tenido ya muchos, ahora mismo tengo 2 o 3, y yo le digo siempre, mirad, vosotros primero tuvisteis el Imperio Romano y después el Renacimiento. Digo, ya no hace falta que hagáis nada nunca más, con lo que habéis hecho ya habéis aportado a la civilización de sobra. Yo es que al Renacimiento le tengo mucho respeto, claro, el Renacimiento es una forma de ver las cosas. Es verdad que esto es una nueva ciencia, por así decirlo, que tiene mucha trascendencia. No sé si llegar a decir que es un nuevo renacimiento, pero lo que no cabe duda es que ha abierto nuevos escenarios, nuevas formas de hacer química. Si queremos conseguir este equipo es para hacer una nueva química, por ejemplo, porque hemos descubierto una reacción nueva que no sucedía, pero no en la superficie de un metal, no, es que no era conocida tampoco en disolución. Y esto obliga a que los teóricos tengan que pensar en qué mecanismo de reacción está siguiendo esto. De tal manera que se plantean nuevos retos, Nosotros, el último proyecto de la RC, que tenemos ahora en marcha hasta el año 27, está dedicado al atosegundo. Así, esto nos lo dieron hace 2 años y algo, un proyecto que dura 6 años en principio y que
este año pasado pues ha recibido el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del átomo segundo. Y cuando tuvimos que pasar los 3 IPs que escribimos el proyecto, tuvimos una entrevista con 18 referees evaluadores que estaban en la pantalla, 18, cada uno podía preguntar lo que quisiera. Pues claro, ahí se nos hacían preguntas de, bueno, ¿y qué esperábamos? Nunca nadie ha estudiado los procesos químicos o físicos en la escala del átomo segundo. Entonces nuestra respuesta era, no sabemos. Es que no sabemos lo que nos podemos encontrar en algunos aspectos. Pero para que alguien se haga una idea, en el átomo del hidrógeno, en donde en el modelo de Bohr hay un electrón girando en torno a un núcleo, para que alguien se haga una idea, ese electrón tardaría unos 150 atosegundos en dar una vuelta alrededor del núcleo. Esto nadie lo había medido. O sea, es que el atosegundo es la dinámica electrónica. Nunca nadie, es decir, se ha hecho la dinámica, cómo se mueven los átomos, cómo transcurren las reacciones químicas, pero no cómo se mueven los electrones. Esto es un ámbito nuevo, esto es una ciencia nueva. ¿Cuál es el resultado final? No se sabe. Pero el femtosegundo a Chevalier le valió un premio Nobel 10 años después de empezar a trabajar en ello. Aquí lo han dado antes, pero no. Lo importante de todo esto es que hay trabajo para el futuro a destajo. Ahí, a destajo. Y es más, yo a los jóvenes españoles que hacen ciencia, yo les digo que nuestra ratio de número de científicos por cada 1.000 o 10.000 habitantes es como la mitad del que hay en Francia y como un tercio de lo que hay en Alemania. Entonces, claro que necesitamos muchos más científicos y claro que la ciencia es cara. Pero ya saben el dicho ese, ¿no? Pues prueben sin ciencia. Eso sí que es caro, ¿no? Así que, bueno, no sé si estamos, pero bueno, a ti, Luis, te diré que sí, que estamos en un nuevo renacimiento, ¿vale? Hay una última pregunta por aquí. No sé si era el caballero. Sí, bueno, solo por curiosidad, me imagino que cuando con esos aparatos que nos han mostrado, con los que se ven esas cosas tan diminutas, casi inexistentes, si cuando dejen de verlas se las van a inventar y nos van a engañar con que las están viendo. Preguntado de otra manera es si saben lo que viene después de la nanotecnología, porque en realidad ha pasado muy poco tiempo desde que se inventaron las primeras cosas a esta y se han borrado rápidamente. No sé si con la nanotecnología ocurrirá lo mismo. La pregunta es casi más para una psicóloga que para un científico. No, la pregunta es muy buena, pero la respuesta, a ver, si yo fuese Julio Verne, ya que le hemos citado, pues a lo mejor podría decir por dónde, qué es lo que uno se puede imaginar. Pero yo creo que es que lo que está por venir, yo diría que es inimaginable. Y ahora la inteligencia artificial va a contribuir a este hecho. Yo creo, en las distintas conferencias en las que he estado de inteligencia artificial, yo he hecho preguntas como, ¿pero estamos ante una revolución o estamos ante una herramienta muy útil? Y ahí hay discrepancias. Entre los 5 ponentes, pues 3 dijeron revolución y 2 herramienta muy útil. Pero lo que está por venir, o sea, como decía alguien, un viejo profesor decía a sus alumnos, no me dan ustedes envidia por ser más jóvenes que yo, me dan envidia porque van a ver ustedes cosas maravillosas que yo no podré ver. Yo creo que esa es la respuesta. Lo que está por venir, yo creo que va a ser, si el hombre no pierde el rumbo, lo que está por venir es fabuloso. Y si nos imaginamos cómo puede ser este planeta dentro de 500 años, entonces yo creo que daría un vértigo que no se soportaría. Es una pena que vivamos tan poco comparativamente, ¿no? Pero lo que está por venir yo creo que va a ser fabuloso. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver después? Pues no me atrevo a aventurarlo, diría solamente algo fabuloso. Lo mismo llegamos a ello. A ver. Yo lo firmo.
Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. No se vayan, si quieren. Bueno, esto ha sido magnífico, explicado de una manera tan sencilla, tiene muchísimo interés y desde luego tendremos que mejorar nuestras capacidades de adaptación para poder enfrentarnos a este mundo en continua evolución y cada vez en progresión geométrica, ¿no? Que suceden en muy poco y que tendremos que irnos adaptando a ellos. Antes de que por cortesía del Hotel Miranda les queremos invitar a tomar algo ahora al terminar, como hicimos también la semana pasada. Queremos tomar algo juntos para también, no solamente que la ciencia se divulgue de esta manera, sino incluso que, bueno, pues que también podamos establecer lazos personales con nuestros queridos científicos y con la gente interesada como ustedes, a los que estamos muy agradecidos, y sin ustedes esta actividad no tendría sentido. Muchísimas gracias por haber venido. Esto responde un poco a esas preguntas, de ¿puede influir la nanotecnología en el ciudadano? Naturalmente que sí. De hecho, la nanotecnología ahora nos lleva a tomar una aperitivo. Muchísimas gracias y los que nos deseen están invitados. Gracias.